Hola a todos, esta es otra entrega de Life Coaching, Entrenando el Ser Holístico, y ya les comparto pantalla para comenzar la lección de hoy, o distinción, nueva distinción del coaching ontológico holístico. Bienvenidos a Life Coaching, Entrenando el Ser Holístico, sean su versión de excelencia, como siempre les digo, y feliz coaching. La lección de hoy, o distinción, mejor dicho, se trata del enojo. Y vamos a preguntarnos, ¿qué es el enojo? El enojo es una sobrecarga de energía ante una obstrucción que tenemos en nuestro camino, como un obstáculo, una interferencia que se genera, y ante esa interferencia u obstáculo que se nos mete en el camino, se nos entromete en nuestro camino, en la concreción de nuestro objetivo o realización de nuestros objetivos, nos enojamos. Entonces generamos una sobrecarga de energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque no aceptamos esa obstrucción, ese obstáculo. ¿Qué es el enojo para la RAE, la Real Academia Española? Movimiento del ánimo que suscita la ira contra alguien. Y en este caso yo te preguntaría, para no dejar el enojo en el otro, sino ver el enojo en nosotros. ¿Con qué estás enojado? ¿Con qué te enojaste alguna vez? ¿Con quiénes te enojas generalmente? ¿A qué le acreditas tu enojo? Según Norberto Levi, el enojo no es un fin en sí mismo, sino un medio para resolver un problema. Y se encuentra relacionado con formas más instintivas de sentir, que pueden surgir a partir de la presencia de amenazas. Y esto tiene que ver con nuestra biología, ya lo vamos a ver. El enojo, dice Ralph Waldo Emerson, por cada minuto de enojo perdemos 60 segundos de felicidad. Otros médicos, psicólogos, dicen que el enojo dura entre 30 o 40 minutos, que es normal enojarse entre 30 o 40 minutos. Y resulta benéfico porque nos vuelve competitivos, pero cuando dura más de 4 horas, entonces se vuelve algo patológico, nocivo para el cerebro. Y ahí empezamos a irrigar un neurotransmisor que se llama cortisol, que funciona como un veneno para nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces tiene su lado positivo y su lado negativo también, agradable y desagradable desde la inteligencia emocional. Entonces, ¿para qué nos enojamos? Para trasladar la responsabilidad de lo que sentís a otra persona u otro suceso en vez de dominar tus propios sentimientos. Para manipular a los que te tienen miedo, o manipular por medio de la culpa, haciendo que se pregunten, ¿qué hice yo para que se enfade de esta manera? Cuando los demás se sienten culpables, vos sos el poderoso. Para sentirte importante y poderoso. La ira es una excusa muy cómoda. Podés volverte loco temporalmente, luego disculparte diciendo no puedo evitarlo, así soy yo, así puedes exonerar tu comportamiento con una lógica de descontrol. ¿Para qué? Para conseguir lo que querés, porque los demás prefieren aplacarte y tener que tolerar tus rabietas o ataques de ira. Podés desbloquear la comunicación cuando te sentís amenazado, porque alguien es más hábil que vos y usás la rabia para evitar el riesgo de quedar en inferioridad de condiciones. No tenés que ocuparte de vos mismo cuando estás enfadado. De ese modo, podés usar tus momentos presentes de una manera muy fácil al estar furioso y evitar hacer lo que sea necesario para mejorarte a vos mismo. Podés sumirte en una profunda compasión de vos mismo y evitar la lucidez. Podés usarla como excusa por un fracaso o por tu falta de capacidad. Al decir que la ira es humana, y tenés a mano la justificación perfecta para tu comportamiento. Yo soy un ser humano, así soy yo, y así funcionan los seres humanos. Entonces, vamos a ver estos cuatro puntitos o ítems. ¿Qué causa el enojo? ¿Cuál es la base biológica? Los modos de expresar el enojo o fases del enojo, y vamos a ir del enojo que destruye al enojo que resuelve, y ahora lo vamos a ver.
¿sí? Entonces, ¿qué causa el enojo? Y nosotros tenemos una energía del deseo y un objetivo a realizar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como dije al comienzo, se nos interpone un obstáculo, algo que obstruye, una interferencia. Y el enojo es una sobrecarga de energía, que viene ¿de dónde? De la frustración, del estado de ánimo de frustración, y también nos deja ese estado de ánimo. Entonces, la causa del enojo generalmente es ese obstáculo, esa obstrucción en el camino hacia la realización de nuestro objetivo. Pero el obstáculo tiene el mismo derecho a existir que el impulso para el cual lo es, está hecho. Entonces tendemos a llenarnos de ira y sobrecargamos nuestro cuerpo con esa energía. Desde nuestra biología, como otras emociones, el enojo está acompañada de cambios biológicos. Cuando nos enojamos, nuestra frecuencia cardíaca y presión arterial se elevan, ¿sí? Lo que nos hace bien, ¿para qué? Para ser competitivos. Pero después, como dije hoy, si pasan muchas horas, ya producimos un neurotransmisor que se llama cortisol y funciona como un veneno en el cuerpo. Entonces, cuando nos enojamos, nuestra frecuencia cardíaca y presión arterial se eleva. Y lo mismo sucede con el nivel de hormonas de energía, adrenalina y noradrenalina. Desde esto visto desde las neurociencias, chicos. Desde el punto de vista químico, ante la presencia de un obstáculo vivido como amenaza, el organismo segrega dichas hormonas, las cuales se convertirán en neurotransmisores que posibiliten los comportamientos de alerta y actividad de confrontación y lucha. El desajuste se produce cuando seguimos utilizando una respuesta biológica de enojo generada en nuestros antepasados para resolver situaciones actuales que no requieren tanta respuesta adrenalínica. Entonces, ¿cómo influye la percepción del enojo? Y ante cada frustración vamos a generar una interpretación acerca de las causas que la genera y rápidamente decidimos si es adversa a mí o no. El obstáculo que impide la realización del deseo y generalmente no responde a una voluntad específica. Se reducen las chances que el enojo que emana de esas situaciones sea destructivo. Y al obstáculo le atribuimos una intención de actuar a propósito en nuestra contra. Ejemplo, alguien nos avisó de una reunión porque nos buscaba intencionalmente para que no me presente. Alguien no nos avisa y nos buscan intencionalmente para que no nos presentemos. Entonces, ¿qué pasa si adoptamos otra mirada? Interpretando que la batalla no es el rasgo esencial de la vida, sino lo que es el aprendizaje que nuestra conciencia realiza en la solución de las diferentes situaciones, entonces cada frustración es vivida de manera diferente. Por ende, los obstáculos tienden a ser evaluados como incógnitas a resolver, que efectivamente frustran y demoran los logros deseados, y sí, lo hacen. Nos sentimos frustrados ante una obstrucción en nuestro camino, un obstáculo, una interferencia, pero no generan reflejos inmediatos de enojo bélico o destructivo. Entonces, vamos a ver estas respuestas biológicas: fuerza física, como les decía anteriormente, o en resolución, capacidad de coordinación, ¿sí? Entonces, los modos, capacidad de coordinación, ¿por qué? Porque nos hace más competitivos también. Esa es la arista buena que tiene. Entonces, los modos de expresar el enojo o fases del enojo, el primero es la descarga. Si no lo descargamos, bueno, queda ahí. Lo contenemos como una olla a presión. Entonces, la descarga es la función que libera el excedente de energía. Permite encarar en mejores condiciones las otras etapas del enojo. Se abre una válvula de escape. Es la expresión química de nuestra biología, son las hormonas las que nos sitúan en un estado de alerta
tensos, listos para el combate, noradrenalina y adrenalina. Tradicionalmente no es bien visto la expresión de enojo como descarga. No tiene buena prensa, no tiene linda prensa. No sé si escucharon esta frase. Tiene mala prensa. No está bien visto socialmente. Y se puede confundir con un signo de debilidad. ¿Sí? Por lo general, sí. Entonces, la falta de experiencia no nos permite graduarlo. Vivimos en un paradigma de todo o nada. O me callo o pierdo el control sobre mí mismo. La graduación de la reacción es una conquista evolutiva que es a la vez producto de la ejercitación. Descargar no es atacar al otro. Ahí vemos a un nadador descargando su ira, su enojo. ¿Sí? Esa es una forma de descargar agradable, de estilo ganador. ¿Qué pasa con las otras dos que vemos ahí? La cara de la chica, se intoxica su cuerpo, se intoxica a sí misma. ¿Qué pasa con la del medio? Y está intoxicando a su entorno. Entonces, descargar no es atacar al otro, ¿sí? La descarga es independiente de la presencia del otro. La descarga se convierte en algo destructivo cuando queda adherida al deseo de hacer sufrir o castigar al otro por lo que hizo, o cuando nos dañamos a nosotros mismos, como en las dos primeras. La última es del estilo ganador, porque no le estamos haciendo daño a nuestro cuerpo, al contrario. Entonces, para tener en cuenta, la facilidad, rapidez e intensidad con que se produce la carga del enojo varía de una persona a otra. Algunas personas se cargan rápidamente. Ante cualquier frustración, decimos que tienen la mecha corta. Son quienes más necesitan arbitrar las formas de una descarga adecuada. ¿Sí? Esos que tienen la mecha corta, por mucho tiempo tuve la mecha corta. No se crean que no. Lo que hace daño del enojo es la acción destructiva sobre el otro, sobre uno mismo, no la descarga en sí. Es lo que le decías anteriormente en la otra filmina. Lo tóxico es cuando nos intoxicamos a nosotros mismos, nos hacemos daño a nosotros mismos, generamos cortisol, nos envenenamos el cuerpo, eso genera estrés y el estrés genera enfermedad. Entonces, por ende, cuando la descarga no se realiza adecuadamente, lo descargamos en el otro, intoxicamos nuestro entorno y la carga adrenalínica se acumula en nuestro cuerpo. Se convierte en tensiones musculares crónicas y en trastornos cardiovasculares. Se acelera la respiración, provocando que el corazón bombee con más intensidad. ¿Qué más generamos? Jaquecas, dolores musculares y contracturas, como les dije, y se desequilibra, por último, el sistema inmunológico. La descarga aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural de nuestro cuerpo. Entonces, otro paso, otra fase, comunicarlo. Es hacer saber al otro el impacto que su acción ha producido en nosotros. Estoy enojado con vos. Te escucho. O no te escucho, guardo silencio. ¿Sí? Y te hago violencia pasiva. ¿Sí? Entonces, describir sin enjuiciar ni descalificar es de quien tiene un estilo ganador de descarga. ¿Sí? En el acto de nombrar y expresar lo que sentimos, realizamos un movimiento de descarga, no tanto en el sentido químico que describimos antes, sino más bien emocional. ¿Sí? Nos afirmamos, nos fortalecemos y nos integramos al asumir lo que sentimos. Es expresar con claridad la propia necesidad o punto de vista. Sirve para poder influir en la conducta del otro, ya que es necesario que éste conozca del modo más completo posible el efecto que su acción produce en nosotros. La falta de esta comunicación contribuye a que la manifestación del enojo tome canales más disfuncionales. Por ejemplo, el intento de suprimir al mínimo la propia reacción y producir sobre el otro el máximo castigo. Entonces, acá tenemos esta frase de Wayne Dyer. El único antídoto para la ira
es la eliminación de esta frase. Si solo fueras más parecido a mí. ¿Les resuena? Entonces, otra fase. Tercero, proponer. Construir una propuesta para reparar los posibles daños y para evitar que esta situación se vuelva a repetir en el futuro. Optar por un método para liberar la descarga. Co-crear con el otro un estado ideal en donde queden establecidos los parámetros para que no vuelva a suceder lo que sucedió, la pelea, la disputa. Cuarto, el castigo. Generamos una interpretación sobre lo sucedido que nos lleva a castigar al otro por lo que hizo. Cuando el enojo se convierte en un fin en sí mismo, ya nos hemos olvidado del obstáculo, de la obstrucción, de la interrupción, para la realización de nuestro deseo. Y nos enfocamos en que en lastimar a la persona. Interpretamos acciones adversas a nosotros. Lo hacemos a través de insultos, enjuiciamientos, descalificaciones y hasta físicamente. Se confunde descargar con castigar, ¿sí? Con ese castigo se busca dañar a la persona, la venganza. Incluso a veces queremos que sufra más de lo que nosotros juzgamos que sufrimos. El típico vengativo, la venganza, la vendetta. Entonces, ¿cómo pasar del enojo que destruye al enojo que resuelve? Y primero, reconocer la emoción. Segundo, aceptarla. Tercero, indagar e investigar en las razones de ese conflicto, de ese enojo que ocasionó ese enojo. Cuarto, analizar acciones posibles para reparar todo el daño. Quinto, o para decir basta, a esa situación. Quinto, compromiso de acción. Nuestro compromiso tiene que estar puesto en todo esto para poder resolver. Según esta Mateas, un psicólogo cristiano, él divide al enojo y lo describe en varias facetas. Él dice que tenemos un estilo pasivo del enojo, cuando nos guardamos el enojo, lo reprimimos, lo encapsulamos, no registramos que nos enojamos. Entonces, ¿qué pasa? Ese estilo pasivo es como que seguimos para adelante, no me pasa nada, no me hace nada, como si tal cosa, no reaccionamos, etcétera. ¿Sí? El modo pasivo-agresivo. Reprimimos la bronca, apretamos los dientes, síndrome de la bomba del tiempo, de la olla a presión. Y tiramos el veneno por gotas, mediante que indirectas, pataditas, ¿sí? Luego tenemos el camino del enojo explosivo, ese que tiene la mecha corta y explota. Frente a cualquier situación rompemos, pegamos, lastimamos hasta desahogarnos. El nivel de tolerancia es bajo o cero. No aceptamos un no como respuesta. Es ese que explota y tiene la mecha corta. Y luego tenemos el estilo ganador, que es el que proponemos en Life Coaching entrenando el ser holístico. Ponemos en palabras el enojo y lo utilizamos como fuerza de superación. Sabemos decir lo que sentimos en tiempo y forma. ¿Cómo desagotamos esta fuerza? Buscamos la manera de expresarlo. Ir a nadar, ir a bailar, caminar, hacer algún arte, alguna manualidad, deportes, actividades físicas, recreativas, meditación, respiración consciente, etc. Ese es un estilo ganador. Y acá van a ver el nenito, el bebito success, éxito, ¿sí? Sucesos, éxitos. ¿Sí? Ese tiene el estilo ganador. ¿Qué nos enojó? Y como que alguien rompió mis reglas. Ejemplo, no se entra a la casa con los zapatos enlodados, sucios, decimos acá. No se deja tirada la ropa, no me podés desobedecer. Me tenés que tender la cama, tener la cama hecha a las 7 de la tarde. Por ejemplo, alguien rompe mis reglas, mi estándar
de exigencia, es tremendo. Respuesta explosiva y las ventajas, sacamos el enojo, ¿sí? Desventajas y lo hacemos desquitándonos con el otro, generando resentimiento, dañándonos físicamente, llenándonos de toxinas, dañamos psicológicamente al otro, a nosotros, generamos destrucción irreparable, la violencia que genera violencia, damos pésimo ejemplo, y así nunca aprendemos a controlarnos. Porque tener todo bajo control es un juicio nuestro. No hay nada bajo nuestro control, ¿sí? Solo nosotros tenemos control sobre nosotros mismos. Respuesta implosiva y las ventajas, y no hay daño con mis palabras, no genero tensión externa, evito conflictos. Yo evito conflictos, me voy. Desventajas, es una bomba de tiempo, porque no lo conversé, es como esa olla a presión. Genera enfermedades, lo guarda dentro mío. Se queda eso ahí encapsulado, genera frustración acumulada, estado de ánimo tremendo. Al final es aún más violento y se desquita boicoteando en cuentagotas, el veneno en indirectas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hasta ahí entonces. ¿Qué escondemos detrás del enojo? Impotencia, miedo, inseguridad, decepción, incomunicación, autodestrucción, impaciencia y dolor. Vean todo lo que se esconde detrás del enojo. Impotencia por no conseguir lo que deseamos. Tristeza por no sentirnos amados. Dolor por heridas del pasado. Impaciencia por estar cansados de esperar. Autodestrucción por tener un código aprendido de autodestrucción. Esto es así como yo digo, ¿y por qué no tenés la cama hecha hasta las 7? No seguís mis reglas. Miedo, temor a perder lo que tenemos, inseguridad por no creer en nosotros mismos, decepción por tener demasiadas expectativas. Ojo con las expectativas cuando las tengo más allá de mi estándar de exigencia. ¿Sí? Ojo. Incomunicación por no saber expresar emociones. Entonces, ¿y si el otro es el que se enoja? También hay estrategias para manejar el enojo de otra persona. En Life Coaching no recomendamos y no sugerimos nada. Pero yo te digo, no te encargues del enojo del otro. Hacé tu vida, gestiona el tuyo. Pero te digo esto. 1, validar el sentimiento. 2, definir el problema a tratar. 3, clarificar opciones. Ejemplos. 1, validar el sentimiento y le decís al otro, y vi que no estás enojado, que te enojaste por tal cosa, y porque entré con los zapatos sucios, ya lo voy a arreglar, quédate tranquila que ya lo vi, ya lo voy a arreglar, ya lo voy a mejorar. ¿Sí? El 2, definir el problema a tratar. El ejemplo es la pregunta. ¿Y por qué estás tan molesto? ¿Por qué estás tan molesta? Preguntar. 3, clarificar opciones y no te hagas tanto problema, no tengas tanta pena, como dicen en México, ¿sí? 2 cabezas piensan mejor que una. Ahorita, dicen en México, voy a limpiar todo, ¿sí? Ahorita voy a limpiar todo y todo lo que ensucié, ya me encargo. Entonces, eligiendo una estrategia para salir de ahí, y bueno, interrogamos el enojo, ¿sí? Ese disparador, con la pregunta ¿para qué aparece? Lo dejamos salir, la descarga, elegimos una manera de liberarlo, protegemos el cuerpo, ¿sí? La parte biológica, como vieron al principio, expresamos en palabras y utilizando el método constructivo, reconociendo que el problema, la comunicación que tiene que haber, es interno y que yo me enojo en respuesta a un estímulo externo. Resolver desde adentro en lugar de esperar que el otro cambie, lo resolvemos nosotros dentro nuestro. Entonces, elegir el momento y lugar también. ¿Para qué? Para el diseño de la conversación con el otro, porque yo te digo, bueno, a ver, vamos al tal café, ¿qué te parece? ¿Te gusta tomar café? Ya sé que te gusta, te invito a tomar un café a tal lado, vamos, que es tu lugar favorito. El enojo es contagioso. Entonces, el diseño de conversación, donde conversemos y todo, el momento y lugar, también es contagioso ese estado de ánimo. Entonces ahí podemos revertir esa situación, esa estrategia es fundamental. Conocer los gustos del otro, ¿para qué? Para congraciarnos y salir de ahí, diseñar una conversación diferente, buscar más información, chequear, ¿qué cosa? Chequear los juicios que tenemos acerca del otro, de ese enojo que tenemos con el otro, del ese enojo que tenemos con nosotros mismos, chequear los juicios, qué lo generó,
qué juicio lo generó, a partir de qué juicio se generó, las creencias, en qué creencias estoy ahora, qué creencias tenía en ese momento de enojarme. No apresuramos a interpretar, ¿sí? Hacer que nuestro cuerpo también deje de pelear, ¿sí? Generando que la descarga, caminando, bailando, escuchando música, ¿sí? Desconectando el cuerpo, nadando, haciendo cualquier actividad física, arte, manualidades, respiración consciente, meditaciones, también, también. Entonces, acá tienen imágenes del enojo corporalizado, de descarga de estilo ganador. Y tenemos una hermosa frase del Papa Francisco que dice, no te enojes con alguien a quien amas y ten cuidado con lo que dices, porque tu mente se enoja, pero a tu corazón todavía le importa. Entonces, la pregunta es, y acá les dejo la bibliografía de donde saqué el material, y la ponencia hoy es mía, la creación también es mía, entonces les pregunto, ¿qué se están llevando hoy de esta clase? ¿Sí? ¿Se llevan el estilo ganador o el modo pasivo-agresivo? ¿O se llevan el modo explosivo? ¿Qué se están llevando hoy de esta clase? ¿Sí? Muchas gracias. Gracias totales, como siempre les digo. Feliz presente y feliz coaching para todos.